Rafael Galicia, periodista y abogado zuliano egresado de la Universidad del Zulia, 44 años de trayectoria en el mundo del periodismo. Fue moderador del programa El Observador Zuliano, que se transmitía en Radio Caracas Televisión, ex corresponsal del diario Últimas Noticias, articulista de la extinta revista Élite, posee un diplomado en marketing político. Galicia fue secretario general del Colegio Nacional del Periodista en el Zulia, recibió diversos reconocimientos por parte de instituciones. Fundador del programa A Ocho Columnas, que se transmite de forma ininterrumpida durante 19 años. Actualmente, su programa es transmitido en Radio Fe y Alegría Maracaibo y a través de su canal de YouTube junto a su hijo Rafael Ángel Galicia. Bien, un saludo, bienvenidos a un programa más de Criterios. Hoy tenemos en este tercer episodio a un protagonista de la comunicación social, del mundo periodístico en el estado Zulia. Con nosotros Rafael Galicia, periodista y abogado zuliano, quien comparte con nosotros este tercer episodio de Criterios. Bienvenido, Rafael Galicia. Es un placer, un honor tener una persona con un recorrido bastante amplio a nivel comunicacional. Bienvenido a Criterios. Bueno, José David, muchísimas gracias a ti y a tu programa Criterios por la amable invitación que me haces, bueno, para conversar entre periodistas. Digamos que cuando se trata de dos periodistas, hablamos de una conversación, porque a veces dejar el rol de entrevistador para pasar a ser entrevistado no es una cosita fácil. Nada. Y usted que bueno, tiene mucha experiencia en eso. Antes de iniciar la entrevista me decía que usted no acostumbra a dar entrevistas, sino a hacerlas, ¿no? Bueno, ya que se sentirá que a uno le pregunten en vez de uno tanto dar palo, ¿no? Y preguntar. Pero te confieso que me da nervio, aflora de mí esa parte de miedo escénico que me entreviste. Mientras que para entrevistar, pero nada, ni coquito. Pero bueno, a veces hay que asumir estos roles. También creo, José David, es que cuando el público ve al periodista en función no de entrevistador, sino de entrevistado, hay siempre la rápida presunción de que el periodista se está proyectando para hacer carrera política. Entonces, ese como que quiere ser algo. Ese como que quiere ser gobernador, quiere ser alcalde, diputado, concejal. Y ahí comienzan a echarle al periodista algunas cargas que ni por la mente de uno han pasado. Y usted, que no es político, pero es bastante experto en materia política, pero de eso vamos a conversar después porque es importante mostrar también el perfil de Rafael Galicia, que es bastante conocido pues a nivel regional y también en Venezuela. Un camino comunicacional bastante amplio, Rafael, desde el año 1979, haciendo vida comunicacional y de verdad que ha sido pues un recorrido, un camino bastante importante, una experiencia muy amplia desde el punto de vista periodístico. No solo es periodista, sino también es abogado, también es experto en leyes y esto también le ayuda a usted a tener conocimiento y criterio en base a los asuntos que se tratan actualmente en Venezuela, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista judicial, todos temas que yo creo que le falta ser experto en economía, Rafael Galicia, para que, y de eso yo creo que también le echa un poquito de ganas. Pero bueno, comentar un poco sobre su perfil, ¿no? Su camino, su recorrido a nivel comunicacional desde el año 1979, luego que egresó en la universidad como comunicador social y luego decidió estudiar Derecho. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Un profesor en la Escuela de Periodismo de Luz, un gran y brillante periodista, escritor, poeta, profesor Sergio Antillano, nos decía en las aulas de clase que el periodista no tenía que ser un experto, no tenía que saberlo todo. Pero el periodista, José David,
tiene que saber quién sabe, porque Buenísimo. tenemos la responsabilidad de entrevistar, de llevar información, de hacer opinión, de construir opinión para la gente, y lo más adecuado es que el periodista utilice al entrevistado o a la fuente más calificada. Ahí es donde el periodista tiene que ser agudo, preciso y asertivo. Perfecto, Rafael, excelente análisis. Usted destaca que el periodista no tiene que saberlo todo, siempre tiene que saber un ¿No? poquito, obviamente, pero tiene que saber quién es el que sabe. ¿Quién es el que sabe? Vamos a hablar de economía. Oye, no vamos a hacer como un gobierno, que el ministro de Economía es un militar, que el ministro de Petróleo pues no tiene ninguna experiencia petrolera, sino que también es un militar. Y así sucesivamente en los cargos no hay un perfil. Bueno, chicos, el ministro de Economía no es economista. Entonces, eso es muy importante en nuestra carrera. Seleccionar muy bien la persona que sabe, para que tú puedas orientar bien y para que tus oyentes, tus televidentes puedan recibir una información fidedigna, veraz, como lo indica nuestro texto constitucional. La información oportuna y veraz tiene como esencia el hecho de que sea expresada por gente calificada. Tú puedes documentarte muy bien y puedes también tener hasta tu especialidad, pero siempre te aconsejo, tú que estás comenzando, tener la audacia de llevar a gente que sabe lo que va a hablar, para que así puedas, tu información esté certificada adecuadamente. Bueno, muchísimas gracias por la recomendación. De verdad es un honor tomar esas recomendaciones de un periodista tan exitoso, ¿no? Desde hace mucho tiempo haciendo vida comunicacional, y de verdad para mí es un placer tomar esas recomendaciones que me hace pues usted hoy en esta entrevista. Criterios, y ya vamos a comentar sobre sus criterios de lo que se vive en Venezuela, pero antes, Rafael Galicia, ¿cómo fueron esos inicios? Desde el año 1979, cuando usted empezó pues a hacer vida comunicacional, como que inquietarse a preguntar, ¿no? Como que inquietarse a saber qué es lo que pasa en el país para luego informárselo a la gente. Bueno, chicos, Calientico, saliendo del bachillerato, ¿no? así es. Yo terminé mi bachillerato en el año 1978 en el Liceo Udón Pérez de la ciudad de Maracay. Para la época, un liceo muy importante, público, ojo, público, era de mucha fama, junto con el Liceo Baral, el Liceo José Ramón Yepes, el Carracciolo Parra Pérez. Digamos que eran 4 liceos muy importantes porque tenían una altísima matrícula estudiantil, importantes por eso. Siempre ha habido eh, en, cada, en cada centro educativo, siempre hay unos profesores que se destacan más que otros. Pero yo tuve una primera inquietud y quería ser DJ. DJ, lo llaman ahora, pero en mi época era ser locutor de radio. Ok. Y para ese momento, 1978, los jóvenes de sectores populares que egresaban del, de, de la escuela y que iban al liceo, perdón, que terminaban el Terminaban bachillerato el bachillerato y luego y iban iban a la universidad. a la universidad. Oye, regularmente perdían un año. Era un momento en que la educación superior venezolana presentaba grandes fallas, no habían garantías, José David, de que el bachiller podía conseguir un cupo en las universidades públicas. Se diseñó un programa previo que se llamó Estudios Generales, donde los bachilleres ingresaban y estaban un año, mientras
universidad preparaba los cupos para esas carreras, eran años de mucha convulsión. Recuerdo que habían comités estudiantiles, los líderes estudiantiles de la época constituían comités de lucha por los cupos en la Universidad del Sur. En el caso del estado Zulia, el Zulia, Central, los Andes, etcétera, etcétera. Tuve buena suerte y yo salí en mi primer listado con un cupo para la Universidad del Zulia para estudiar comunicación social, pero tuve que mirando hacia atrás, José David, eso fue fabuloso porque ayudaba a definir a ese bachiller, a descubrir su vocación estudiantil, su vocación profesional. Lástima que eliminaron, pero para evitar el riesgo de perder un año, le pedí a mi papá, que Dios tenga en la santa gloria, que me pagara un curso de locución comercial. Y fue así como llegué a un curso con el famosísimo locutor para la época, Gerardo Pozo. Y realicé un curso de locución y dije, bueno, con este curso comienzo a trabajar en la radio. También había que trabajar ya. José David, vengo de un hogar muy modesto y había que salir a trabajar lo más antes que se pudiera. Y así hice un curso de locución, pero en ese interín realmente descubrí mi vocación, Que es la comunicación, de por comunicar. la y, y más hacia atrás, en mi barriada Santa Rosa de Agua, donde me crié, fui vecino de un famosísimo locutor comercial que se llamaba Elisaúl Florido Guerra. Y el señor Elisaúl llegaba a su casa con una unidad móvil de una emisora AM, por supuesto, muy famosa en la década de los 50 y de los 60, Radio Popular 700 AM. Y yo lo veía hacer los reportes de comunidades de esa unidad y yo dije, no, cuando sea grande voy a estudiar eso. No crecí mucho de tamaño, pero sí logré estudiar este oficio. Bueno, fíjese, no creció mucho de tamaño, pero a nivel profesional destacó muchísimo. Usted viene trabajando desde instituciones públicas, instituciones privadas, hasta trabajar de forma independiente como productor independiente, siendo ya referencia comunicacional para muchas plataformas de noticias. Cada vez que, bueno, Galicia entrevista a cualquier persona, todos los portales salen diciendo que en la entrevista con Galicia, pues fulanito de tal dijo X cosa. Se ha convertido en una referencia comunicacional no solo en el estado Zulia, sino también en Venezuela. ¿Cómo ha sido esa trayectoria desde como usted como periodista, desde que comenzó a trabajar en esas instituciones? ¿Y cómo se ha sentido más cómodo trabajando? ¿Si así de forma independiente o como lo hacía anteriormente, pues teniendo ya esos cargos, ¿no?, públicos y Sí. privados? Bueno, una cosa da la experiencia y otra cosa ya es la experiencia. Bueno, José David, ha sido un largo trayecto donde te pudiera decir que ha sido el amor a mi profesión lo que ha activado este largo recorrido. Yo comencé trabajando en la radio, como te dice, el 12 de marzo, recuerdo, era Día de la Bandera por aquellos años, de 1979, en una emisora que quedaba fuera de la ciudad, las afueras, Catatumbo Internacional se llamaba. Y allí comencé a trabajar el locutor, pero en paralelo ingresé a la universidad y me inscribí de inmediato en la Escuela de Comunicación. Ya en el cuarto semestre eh, comencé a trabajar en un departamento de relaciones públicas de una institución, ya no existe esa institución, adscrita al Consejo Municipal de Maracaibo de aquellos años, se llamaba Funda Maracaibo. Ahí comencé a trabajar en el departamento de relaciones públicas y bueno, las oportunidades fueron apareciendo, José David, y llevé en paralelo, ¿verdad?, el libre ejercicio con las oportunidades en algunas instituciones. Perfecto, perfecto. Trabajé
Por ejemplo, en la Lotería del Zulia fui jefe de Relaciones Públicas, trabajé, José David, fui 16 años corresponsal de Últimas Noticias y El Mundo. Mira, fue una etapa de un gran aprendizaje. Tuve la responsabilidad de informar, de transmitir sucesos muy, muy graves de la región zuliana. Aquí hubo un incendio en la cárcel nacional de Sabaneta donde murieron más de 300 presos. Allí fue un escándalo grandísimo. Bueno, a lo largo de 16 años, por citarte, eso una verdadera escuela de aprendizaje en el área, digamos, de impreso. Todo eso transcurría mientras iba trabajando de manera independiente en varias emisoras, primero con un proyecto que llamé Comunidad en Acción y después llamé a 8 columnas y con el cual, bueno, eh, prácticamente, Ha sido eh, su fuerte, 8 columnas. como no, 42 años en radio y a 8 columnas 20. El próximo 1 de septiembre cumplirá este proyecto 20 años. Luego participé, bueno, en todo ese trayecto, José David, eh, participé en un casting que hizo RCTV aquí en el estado Zulia, donde buscaban un ancla para un proyecto que se llamó El Observador Zuliano. Recuerda que el noticiero de RCTV se llamaba El Observador y que en cierto momento del año 97, 98, por allí, montaron los proyectos del noticiero principal de RCTV en las regiones. Y por supuesto la primera región que tuvo esa oportunidad fue en la región zuliana, fue El Observador Zuliano. Se hizo un casting aquí, creo que 18, 19 periodistas del momento participaron en ese casting y yo tuve el altísimo honor de ganar y fui ancla de RCTV allí, El Observador Zuliano. Lo hice, bueno, fue una experiencia televisiva maravillosa. Mire, cuando se decían, y ahora nos vamos al Zulia, con el periodista Rafael Galicia, bueno, se encendían todas mis neuronas. Yo puedo Excelente. decir a estas alturas de mi vida que he sido cromosómicamente periodista y que para, para ejercer esta profesión hay que sentirla, hay que amarla, José. Te tiene que gustar, porque esa pasión es la que te va a brindar para, bueno, pasar los altibajos que tiene esta profesión como la tiene la profesión de todos, ¿ok? Hay momentos difíciles y tal, y ya cuando te lanzas a una vida independiente, bueno, la disciplina de trabajo es el doble. Eso sí, Bueno, no hay más. Ajá. yo concuerdo con usted, que trabajó al principio en instituciones, pero a la vez también no dejó el campo independiente. Yo estoy haciendo así, fíjese, yo hago este proyecto, Criterios, también trabajo en otras instituciones, por este proyecto yo no percibo nada, pero espero que como es mi proyecto algún día pueda pues percibir también para que pueda trabajar de forma independiente. Esto lo hago porque me gusta, ¿no? El periodismo es algo que apasiona, no necesariamente digamos, como que esa opción para lucrarse, que también puedes vivir de eso, pero yo creo que la pasión está por delante. Espero yo con mi proyecto Galicia poder vivir algún día de esto, pero poco a poco vamos a ir avanzando. Este es el tercer episodio de Lo, muchos. lo, lo vas a lograr, José David, porque es que tu generación tiene el doble de instrumentos que tuvo mi generación. ¿Ok? Nosotros arrancamos, cónchale, con una máquina de escribir. José David, aquí, mm, por ejemplo, se anunció una huelga de periodistas porque un periódico llamado El Nacional traía a su redacción unos monstruos llamados procesadores de palabras. Y que esos monstruos, procesadores de palabras, computadoras como las llamamos, iban a desplazar a los periodistas. Y el sindicato de la época iba a hacer una huelga.
Recuerdo ese episodio en el diario El Nacional que montó una sucursal aquí en Maracaibo, en el sector Los Aticos. Ese proyecto no funcionó. Ahí funciona hoy ahorita una gran firma nacional de almacén. Bueno, un poco porque el Nacional de Occidente, así lo llamaron, no supo informar las cosas zulianas. Imagínate, la última página de sucesos, mueren 3 personas en un choque en la esquina de Pajarito. ¿Te imaginas? A un buhonero nuestro en las pulgas leyendo y preguntando de dónde quedará la esquina de Pajarito. ¿Dónde quedará? Entonces no hubo conexión a un principio muy fundamental que nos enseñan en la escuela de periodismo. Y eso es que la noticia es aquella que interesa a la mayoría de las personas de tu entorno. Entonces, Es novedosa para la mayoría de las personas del entorno. claro, interesa, decía mi profesor de la época, tiene que interesar. Entonces, chico, eh, cada, los años han pasado y cada década tiene una marca específica. Esta yo no imaginé vivir. Creo yo que he sido bendecido con la posibilidad de tener a un hijo que decidió él solito, sin mi coacción, estudiar periodismo. Y bueno, cuando entró la pandemia, José David, yo dije, bueno, se fregó el programa 8 columnas. Y Rafael Ángel dijo, no, papi, ahora hay una aplicación que se llama Zoom. Así que podemos seguir entrevistando a todo el mundo a través de esta aplicación y fíjate por dónde está. Así que, José David, tú estás comenzando en una era y en un siglo que traerá grandes transformaciones a la comunicación y al periodismo. Eso sí, a ustedes les va a tocar competir con cualquiera que tenga un teléfono, Claro, que quiera exacto. informar, que se sienta con ganas. Yo siempre le digo a las personas y en las ocasiones cuando soy invitado a conversar, la gente tiene que saber diferenciar entre la cuenta Twitter e Instagram de cualquier ciudadano y la cuenta Twitter e Instagram de un periodista. La cuenta de un periodista es una cuenta que informa, ¿Qué informa? que opine, estés o no estés de acuerdo, pero opina. La cuenta de cualquier ciudadano, bueno, es la cuenta de cualquier ciudadano. Exacto. Rafael, y en ese transitar, o digamos en esa transformación, o en ese puente que usted hizo desde lo antiguo hasta las nuevas tecnologías, usando pues las plataformas de ahora, ¿cómo fue ese proceso de poder adaptarse a esas nuevas tecnologías? Bueno, gracias a Dios su hijo es periodista y como que le dijo, hey, vení acá que esto es lo nuevo. Esto es Así es, no te quedéis allá atrás. así es, así es. Me actualizo. Cómo fue ese proceso de adaptación? Bueno, estuvo, imagínate, enmarcado por la presión socioeconómica. Porque cuando entra la pandemia, yo dije, bueno, ¿y qué vaina es esta? La pandemia, COVID, COVID-19, ¿qué es eso? No, no puede salir. No, ¿cómo que no puedo salir? Tengo que ir a trabajar, tengo una familia que mantener, tengo gastos, etcétera. No, no, no. Es que si te contagias, te mueres. Eso fue algo novedoso que nos encerró en esta oficina y nos encerró a pensar cómo hacer. Claro, en mi caso personal, tuve la dicha, gracias a Dios Todopoderoso, que me dijo desde el exterior, porque ellos migraron desde hace 6 años ya, eh, estaban al tanto del desarrollo tecnológico y pudieron lanzar este salvavidas comunicacional, que es la tecnología. Pero el traspaso no ha sido fácil. Eh, yo pasé de la máquina de escribir, Claro. ¿ok? De la máquina de escribir manual, después fui a la máquina de escribir eléctrica. ¡Wow! Después apareció una cosa llamada teleprompter. ¡Wow! Después vino otra cosa llamada fax. ¡Wow! Yo enviaba por fax.
la cuartilla de información al diario Últimas Noticias por fax y se enviaba esta forma. Hasta que allí hay un salto a una cosa que llamaron BlackBerry. Mira, BlackBerry, llegó el BlackBerry. Tenía otro nombre, no recuerdo. Hasta hace poco tenía uno allí, pero se lo regalé a mi amigo, colega venezolano radicado en Colombia. Bueno, un salto del BlackBerry fue rápido ya al teléfono celular. El Android, Por supuesto. el inteligente. Sí, por supuesto. Hoy, antes de estos aparaticos, habían cualquier variedad. Fueron los pequeños teléfonos, otros más modernos, y así sucesivamente. ¿Se ha sentido usted atacado alguna vez, Rafael Ángel? O Rafael Ángel es usted, Rafael Andrés es su hijo. Sí, Rafael Ángel Andrés es mi hijo, yo soy Rafael Simón. Rafael Simón, ok, Rafael Simón. ¿Se ha sentido usted alguna vez amenazado, atacado durante los últimos tiempos, ya que ha sido más referencia desde el punto de vista comunicacional? ¿Ha sentido, digamos, alguna persecución por algún ente, por alguna institución, por algún político, etcétera? Aunque usted es muy amigo de los políticos. Los políticos dicen que Rafael Galicia es buena persona. Bueno, a ver, hay un autor, un autor americano dice, las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Nunca me he sentido atacado en el ejercicio de mi profesión. He tenido momentos de, a lo mejor de autocensura o de condicionamientos. Para evitar ciertas cosas, tratar también de evitar ciertas pero cosas. José David, pero porque tenemos que contextualizar algo. Antes de todo este mundo de redes sociales, el periodista siempre fue un asalariado. No era dueño del medio de comunicación donde trabajaba. Por lo tanto, debía obedecer una línea editorial. Editorial, correcto. Entonces, si tú no eras dueño del medio de comunicación donde trabajas, tú no puedes a los Jalisco hacer tu programa de radio, de televisión. Imagínate, habían periódicos para el momento, escribir lo que se te veniera en gana, lo que tú pensaras. No siendo el periodista el dueño del medio de comunicación, obviamente eso te enfrenta a un conjunto de situaciones sumamente delicadas a la hora de ejercer tu profesión. Porque la libertad de expresión, aprendí, no es absoluta. No es cierto. Hay límites para el ejercicio de la libertad de expresión. Y Venezuela desde hace unos 23 años entró en una estructura legal que fue paulatinamente condicionando el ejercicio de nuestra profesión, hasta convertirla en algunos momentos, hasta, digamos, existir una intolerancia a tu libertad de expresión. Entonces, sí, ya sí. ahí, en Sí. esos límites, Sí. el dueño del medio era el encargado de decirte, mira, cuidado con esto. Claro. Mira, este tema es esto. Y esto es... Y gracias a estas nuevas plataformas, ahora uno tiene la libertad de decir, bueno, yo soy quien voy a poner mis límites, yo soy el que voy a decir lo que tengo que decir siempre y cuando esté dentro del marco ético, del marco moral, profesional y todo lo que pues tenga que ver con la estructura de ser un buen periodista. Y no solo de ser un buen periodista, sino también de ser una buena persona, moralmente hablando y profesional. Rafael. Fíjate lo siguiente. Nosotros que estamos en YouTube, también YouTube Exacto. crea unas condiciones y nosotros estamos obligados a ejercer también nuestra profesión con algunos condicionamientos.
A mí me sacaron una vez un programa de YouTube, recuerdo de los primeros que estábamos haciendo, la pandemia estaba, José David, iniciando y era una temática que muchos no sabíamos. Bueno, no sabía el Estado, mucho menos uno. Y yo hice una entrevista, mi hijo y yo hicimos una entrevista con Fran de Armas, recuerdo, sobre este tema y YouTube no permitió. Fran hizo un planteamiento, un esquema de tratamiento del COVID, por supuesto que hizo unas críticas y aquello generó pues una situación. Ha sido el único programa que en esta, que en esta plataforma nos han, nos han retirado, nos Claro, han también suspendido. tiene sus políticas, sus limitantes que obviamente también hay que cumplir. Rafael, ya para despedir, empezar pues ya en la parte final de este tercer episodio de Criterios, pues comentar un poco sobre su evaluación de cara a las elecciones primarias presidenciales. Usted ha estado en entrevistas con Jesús María Casal, quien es el que está a cargo de la Comisión Nacional de Primarias. Hoy publicó una entrevista con Enrique Capriles Radonsky, o ayer, mejor dicho, publicó una entrevista con Enrique Capriles Radonsky. Seguramente pudo entrevistar también a Carlos Prosperi, que estuvo en el Zulia o está en el Zulia en estos momentos. Destacar un poquito ese caminar de las elecciones primarias que ha sido bastante controversial en medio de una situación de corrupción por parte del gobierno nacional que donde escandaliza a PDVSA y precisamente al ministro de petróleo en nuestro país. Yo creo que esta noticia opacó el tema de las primarias. Ya las primarias, Correcto. ya las primarias están volviendo otra vez a ejercer su poder en la opinión pública del país, pero esperemos que vaya pues avanzando un poquito más. Solo dos candidatos han visitado el Zulia, Galicia, Prosperi y Capriles. No sé si María Corina ya estuvo en el Zulia. No, ya ha estado María Corina, ya han estado todos. Ha estado María Corina, la entrevisté. Puedes buscar en nuestro canal de YouTube esa entrevista eh, que hice con María Corina. César Pérez Viva también nos ha visitado. Ok. Lo ahí en el canal de YouTube puedes verlo. Rafael Galicia TV. Pero los Eh, dos candidatos que hasta los momentos han demostrado fuerza en la calle, en Maracaibo, han sido Prosperi y Capriles. Ahí tenemos las imágenes en pantalla. bueno, claro. A ver, la gran noticia de este 2023, José David, la política, es que la oposición regresó a la ruta electoral. ¿Okay? Eh, Venimos de un proceso político mediante el cual la oposición ha ido de ensayo y error, probando estrategias políticas para confrontar al gobierno primero del presidente Hugo Chávez y luego del presidente Nicolás Maduro. Ensayo y error. En cualquier momento podemos analizar todos esos episodios. Pero la gran noticia política de este año es que la oposición se ha puesto de acuerdo para contarse, chicos. A ver cuántos votos tiene cada partido y escoger uno que va a confrontar al presidente Nicolás Maduro, que ya es el candidato a la reelección del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, eso en primer término es muy importante. Nosotros en nuestro programa A un Chocoluna hemos estado vigilantes de la gira que están haciendo los candidatos, tratamos de conversar con él, porque creemos dos cosas, José David. Uno, el Zulia, el Zulia tiene sus propios problemas, sus propios intereses, sus propias necesidades. Se necesita un presidente zuliano. Si no podemos tener un presidente zuliano, necesitamos un presidente comprometido con la zulianidad, comprometido O con la... que sepa la realidad del Zulia. Claro, y que se comprometa a resolver las grandes tragedias económicas del Zulia. Hay que resolver la inactividad de la costa oriental del lago. Chicos, ¿cuándo va a haber agua en La Guajira? Yo he ido, José David, a la inauguración del acueducto de La Guajira en dos ocasiones.
Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera inauguraron el acueducto de La Guajira. Y en La Guajira no hay una gota de agua. Decía Capriles que en Paraguaypoa le dijeron que allá no circula el Bolívar. La Guajira es otro mundo. Es otro mundo. ¿Y qué vamos a hacer? Tú te vas allá a la frontera y pareciera que el tiempo, mira, no ha pasado. Está intacto. Vialidad destruida. Bueno, la subregión Perijá, por cierto, hoy debe estar por allá Carlos Prósperi, por Machique y por La Villa. Dejamos de ser los grandes productores de leche y carne. La vialidad agrícola sigue en muy malas Y condiciones. con el tema de las trancas de los yupas, que ha sido, pues de verdad, bastante Y catastrófico para los comerciantes y también para los productores agropecuarios y también para el público en general que viaja a la ciudad de Maracaibo, que no pueden viajar porque si los yupas deciden trancar, bueno, trancan y no hay nadie que haga algo. ahí, ahí, ahí hay que tomar decisiones y corresponde al gobierno nacional la creación de una política de atención concreta para nuestros hermanos yupas. Pero estamos allí en ese tema, allí cerquita, cerquita de la anarquía. Correcto. Porque, Cuál candidato usted ve más fuerte ahorita en este momento? Estamos el 19 de abril, Día de la Independencia. Hoy 19 de abril, que por cierto, Enrique Capriles acaba de publicar un documental sí, sobre lo que sucedió el 14 de abril del año 2013 en esas elecciones presidenciales. ¿Cuál es el candidato ahorita para ustedes, Rafael Galicia, que ha sido un periodista de amplia trayectoria? ¿Cuál es el que usted ha observado con más fuerza ahorita de todos los precandidatos de la oposición? Si bien bueno, sabemos Maduro ya sabemos que es Maduro, de aquel sí, lado. sí. O sea, David, es una pregunta compleja. La política es el arte de lo impredecible. Eh, para poder responder con absoluta claridad, necesito hacer un par de consideraciones. Al comienzo, estamos en abril, ¿verdad? Marzo. En este año 2023, luego del anuncio de las primarias, paulatinamente han ido anunciando su interés de participar en esas primarias varios candidatos, algunos de ellos recorren el país. Pero en Venezuela hay un grupo de partidos políticos que son partidos muy importantes, José David. ¿Por qué son? ¿Hay partidos más importantes que otros? Chicos, sí, sí. Hay partidos más grandes que otros, chicos. Pero ¿por eso son importantes? No. Son importantes porque tienen grandes seguidores. Bien. Y en el mundo de la oposición han sido gobiernos, han tenido alcaldías, han tenido gobernaciones. Y el 21 de noviembre, sí, creo que fue el 21 de la última elección del 21 de año 20, noviembre del año 2021. sí, correcto. Esa última elección dejó una fotografía bastante clara, José David, sobre cuáles son los partidos políticos más numerosos. Lo ocurrido en el Zulia con Manuel Rosales y todo ese bloque de unidad que permitió no solo regresar a Rosales a la gobernación, sino devolverle a la oposición ¿cuántas? 15, 16 alcaldías. Lo ocurrido en Barinas, José David. Claro. En Barinas se escogió un candidato, Lo lo inhabilitó inhabilitaron. se escogió la esposa del candidato, la Inhabilitar. inhabilitó. Se escogió un tercer candidato, lo inhabilitaron. Y entonces apareció el ADECO que estaba por allá, el, Escondido. En la esquina. el, y es hoy el gobernador. Entonces, en este momento, ok, ese es un factor. Y el segundo factor es que analizar la política sin echar un vistazo a los estudios de opinión pública no es una buena idea. Las encuestas son una fotografía del momento. El primer turno de esa fotografía colocó
a María Corina Machado a la cabeza de las preferencias. Pero en la medida que pasen los meses, puede ir cambiando. se van a ir configurando otros escenarios, van a tomar decisiones y participaciones otros partidos, y esto es muy importante. Entonces, el llamado G4, donde está Voluntad Popular, donde está Primero Justicia, donde está Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Acción Democrática, cuando ellos se unen, conforman una fuerza política muy importante. ¿Y qué está pasando ahorita? Primero Justicia escogió a Capriles, pero Capriles está inhabilitado. Voluntad Popular seleccionó a Juan Guaidó. Está inhabilitado. Está un joven Carlos Próspero. Ahí está pateando la calle. Y falta la interrogante de si Manuel Rosales participa o no, si su partido apoya a alguien. Esto todavía está muy revuelto. Castillo Molleda, en una entrevista con usted, indicó que si Capriles era el candidato de PJ, Manuel Rosales iba a apoyar a Capriles. Bueno, no sé todavía si se han reunido, si no se han reunido. ¿Qué sabe usted? Que usted lo sabe todo. Donde está Galicia, está la noticia. No crea. Ya te dije que la política es el arte de lo impredecible, y comprender la política es difícil, pero a los políticos es doblemente difícil. Se especula en esa entrevista, Jesús Castillo Molleda, que es un gran analista político, me dijo, si le levantan la inhabilitación a Capriles, Manuel Rosales lo apoya. Y si no se la levanta, si le levantan la inhabilitación, apoyar a Rosales. Claro, es un tema bastante complejo ahorita. Capriles está en la calle mostrando fuerza en el oriente del país, en el occidente, que ya estuvo en estos días. De hecho, dentro de 15 días creo que también viene acá a Machiques. Ha mostrado fuerza, pero esa fuerza luego, si no le quitan la inhabilitación, si no terminan de concretar las negociaciones, ¿qué va a pasar con Enrique Capriles? Que, a ver, es un candidato muy fuerte pese al rechazo que tiene. No. Si llega el momento de inscribirse en las primarias, 23 o 24 de junio, no recuerdo la fecha exacta, se inscriben. Capriles va a participar porque la Comisión Nacional de Primarias dijo no, los políticos inhabilitados pueden participar. Pero si gana, ¿qué vamos a hacer? Hay un plan. Eso se lo pregunto. Y se lo pregunté al doctor Casar. Claro. Y el doctor Casar me dice, bueno, ahí está México. Fíjate, estamos, digamos, a la espera. A la espera de lo que suceda en México. De escenarios exteriores. Pero antes de México, ahí tenemos en Colombia una cumbre muy rara. Petro haciendo gestiones por Venezuela, pero con el visto bueno de Washington. Chicos, esto lo entenderá Mandrake el mago. Bueno, Galicia, y el asesor de Joe Biden dijo, apareció una información donde el asesor pues indicaba que si Maduro pues quita las sanciones, si Maduro ofrece elecciones libres, ellos quitan las sanciones. Entonces, es un tema que de aquí a noviembre o a octubre o a finalizar el año puede tornarse un poquito complejo. Sí. El presidente Maduro juega en su tablero sus intereses. La oposición tiene que jugar sus intereses, pero, José David, si sobre la mesa, cuando decimos elecciones libres, yo suelo confundirme. Decir, bueno, ¿qué quieres decir? Hermano, vamos a aterrizar. ¿Qué necesita la oposición? Te invito a que hagas esta reflexión cualquier hora que puedas. ¿Qué necesita la oposición? Uno, que se levanten las inhabilitaciones, chicos. Los principales candidatos y líderes de la oposición están inhabilitados. Y si esos bichos
no pueden participar en la elección presidencial porque el CNE no los va a inscribir. Eso es un gran obstáculo que hace que el proceso electoral no sea un proceso Electoral electoral libre, como lo pide la oposición y como lo pide la comunidad internacional también. pero yo no entiendo por qué inclusive grandes periodistas venezolanos no le dicen a la gente esto que te estoy diciendo. Claro. Para que un proceso electoral sea transparente y libre, el gobierno tiene que levantar esas inhabilitaciones porque son inhabilitaciones ilegales, injustas, políticas. El segundo factor, chicos, están en el exterior casi 7 millones de venezolanos. Eso también es muy importante, la No es, participación. pero Usted, escucha esto, ok, nuestro ordenamiento jurídico establece como requisito para que un venezolano en el exterior vote, tres, estar inscrito en el registro electoral permanente, tener una residencia clara, definida, y tres, tener estatus de residente en el país donde está. ¿Tú crees que nuestros compatriotas que cruzaron el Darién, que se fueron por las trochas, que van a cumplir estos requisitos, José David? es muy complicado. Una minoría, muy pocos, muy pocos. Ojo, eso me lo dijo Juan Pablo Guanipa. 4 millones de venezolanos en el país no están inscritos en el registro electoral. Que ya son mayores de edad. Eso es una ola de juventud. 4 millones por un porcentaje o gran porcentaje de esos 4 millones son jóvenes, Claro, recientes de claro cumplir los 18 años. que ya pasaron los 18 años. Porque también entonces ¿qué están esperando los partidos para iniciar una campaña e invitar a la gente a inscribirse en el registro electoral permanente, por Dios? Exacto. Estos temas, José David, tienen que ser claves en la discusión con el gobierno. Claro, El clave. gobierno quiere que le... Número uno destaca Galicia como número uno el tema de quitar las inhabilitaciones para que pueda haber un proceso electoral justo, libre, democrático. Como segunda clave, la participación de los venezolanos que están en el extranjero. Y tercera clave, pues la inscripción o la actualización del registro electoral. Estos son tres claves fundamentales para que en la elección presidencial del próximo año 2024 pueda ser libre y democrática como la han venido pidiendo y exigiendo los partidos o los líderes de la oposición. Que lo han ido exigiendo, pero no con mucha bulla, me parece. No, no con mucha bulla, yo se los he estado preguntando, pero bueno, chicos, ustedes se van a seguir haciendo el El Willy May. Entonces tenemos a unos candidatos, por ejemplo, te lo voy a hablar claro y de esto. La candidata María Corina Machado, porque los venezolanos tienen que votar en el exterior, y porque tal. sí, Y vamos a hacer una consulta y y bueno. tal, no puede ser, ¿qué tal? Y yo digo, bueno, sí, 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 claro, que voten todos estos muchachos. Ahora, requisitos para votar. ¿Qué mondenga? Hay que reformar la ley la ley electoral nuestra. Hay que reformarla para suavizar los requisitos. Sí. Porque, vuelvo a decirte, los migrantes que están ilegalmente en esos países no pueden votar. Estoy hablando del 2024. ¿Pueden votar en las primarias? Sí. Una urna en la Plaza Bolívar y tal, o en el club tal. Chévere. Pero no pensemos en el corto plazo. Hay que pensar en el 2024. Hay que pensar en el 2024, chicos. Entonces, todos los candidatos tienen ahí que unificar criterios. Por eso yo les estoy dándole Puyando. a, deba a debatir, a debatir, a debatir. Se lo dije a Capriles. ¿Cómo se va a resolver la moneda, el problema de la moneda? Hay una frase en la entrevista espectacular. Dice, ya es difícil hacer retroceder al dólar frente al bolívar. Sí, lo dijo Capriles en la entrevista de hoy. Sí. Entonces, fíjate, hay temas, la oposición no ha sido suficientemente clara con nosotros, los mortales común y corrientes. Hermano, vuelven a cuál es la agenda, qué le pide el gobierno a la oposición, ¿verdad? ¿Y qué le pide la oposición al gobierno? El gobierno ha sido claro, hey, que me levanten toditas las sanciones y tal. Bueno, pedir no cuesta nada, Es que pero
Es que aquí Pero, tiene que haber negociación. O sea, a veces la gente dice, no, es que creen que negociar es como que venderse. No, 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 sí, no, no hay que pensar así. Negociar es poder buscar una salida pacífica y democrática a la situación del país. O sea, yo creo que es lo más importante en este momento. Yo creo que ya las otras alternativas de presión externa e interna no funcionaron, a mi parecer, desde mi punto de vista. es que Yo, a ver, yo soy un joven de 22 años, no es que soy un experto en materia política, pero he estado analizando y estudiando todo este tema. Ya las alternativas de presión y de sanción y todo eso no funcionan. O sea, no funcionaron. Yo creo que es momento de establecer una negociación de yo te doy y tú me das para poder establecer beneficios, no a los líderes políticos, ni a los partidos políticos, ni al PSUV, ni a Maduro, ni a Capriles, ni a Guaidó, ni a María Corina, el doctor, sino más bien a los venezolanos. claro, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, en la entrevista que sostuvimos con él, me soltó esta frase: ah, tengo miedo de la cubanización de la oposición. Fíjate. Eh, y yo le dije, bueno, chico, pase a la sala de redacción, explíqueme eso. ¿Qué significa eso? Bueno, chicos, que la oposición, los partidos de oposición prefieren dividirse, pelearse entre ellos, crear islas, ¿verdad? Opositoras, chicos, antes de ponerse de acuerdo. ¿Tú crees que algunos líderes de oposición, cuando hablan, que es necesario a ver, la presencia, la veeduría internacional, chicos, que vengan de afuera a los observadores? Eso no es tan importante como, por ejemplo, que levanten las inhabilitaciones a los líderes políticos. Por supuesto. ¿Ah? Entonces, chicos, ¿por qué no hablan de eso? O sea, ellos le van a proponer al gobierno para que entonces Washington que está muy involucrado ya en la suerte de nuestra crisis política, está conversando directamente con el gobierno, porque eso es un rollo grandísimo. Ya el Consejo Nacional Electoral dijo ayer que no podía prestar asistencia técnica a las primarias de la oposición Sin el sin, cactahuella. sin el uso de las cactahuelas. Bueno, hoy cada quien ha estado opinando. AD dice, chico, ve, con cactahuella, sin cactahuella, con CNE, sin CNE, nosotros Y no vamos a participar. lo dijo el conde también, el conde del Guácharo, lo dijo, sin cactahuella, con cactahuella, con Dios mío, lo que sea, vamos a darle. O sea, María Corina dijo, Pero María, vámonos. pero María Corina no quiere, entonces es un tema que bueno, pero María Corina, que es la que tiene más fuerza, no quiere. Y a mí Juan Pablo Guanipa me dijo en la entrevista, al segundo episodio, me dijo, a mí me interesa que María Corina participe, porque ella se merece participar, ella merece estar ahí. Pero entonces si no se dan las condiciones que ella quiere, ¿qué va a hacer entonces? Sí. No, María Corina es una venezolana, una mujer de recto proceder, de gran capacidad de trabajo, de constancia. Me parece muy bien que se anote, que se cuente Claro, y que sea la gente la que vote, que es la oposición. Así que estamos a horas, joven David, de algunas, estamos ahora de algunas decisiones muy importantes en el mundo de la oposición. Préstale mucha atención a esa cumbre colombiana, porque detrás de la aparente buena intención del presidente Petro, ahí se están jugando unas cartas secretas que, como siempre, uno se entera ya en la última parte. bueno, ya vamos a finalizar esta entrevista. Muchísimas gracias, Rafael Galicia, por estar aquí en Criterios, tercer episodio. Agradecido contigo de verdad por aceptar la invitación, conversando sobre tu vida profesional y también sobre temas políticos interesantes que están ocurriendo actualmente en nuestro país y precisamente de cara a las primarias del 22 de octubre. Por cierto, no te pregunté, digamos, cuál es la persona que sueñas entrevistar. ¿Con cuál persona sueñas tú estar frente a él haciéndole preguntas? No te lo pregunté al principio que hablamos de ti. Donald Trump. Con Donald Trump. Bueno, fíjese, imagínense ustedes Donald Trump diciendo
Donde está Galicia, está la noticia. Imagínese usted eso, Galicia. Te digo algo, aquí en esta biblioteca, estoy en mi biblioteca de mi casa, tengo un libro que son la biografía de Gabriel García Márquez. Buenísimo. Y tengo de su puño y letra un autógrafo que termina diciendo: donde está la noticia está Galicia. Bueno, no, perfecto. Eso tiene que quedar en un cuadro enmarcado, chico. Premio Nobel de la literatura, escribiendo donde está la noticia está Galicia. Eso está perfecto. Y señor, es un tesoro profesional lo que yo tengo ahí. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Rafael Galicia. Gracias de verdad por esta entrevista. José David, muchísimas gracias por esta amable invitación. Me he sentido bien, me he sentido agradado con esta invitación. Te pondrás viejito haciendo este programa. Amén. Amén, de verdad que sí. Te lo pronostico. Y este siglo XXI es el siglo tuyo, de Rafael Ángel Andrés, es el siglo de los jóvenes para que hagan cosas distintas. Espero compartir en algún momento profesionalmente con Rafael Ángel Andrés también. Por favor. Me gustaría mucho. Es muy amante de la política y del deporte. Yo también soy amante de las dos cosas, del deporte y la política. Estoy ahí en las dos. El periodista, no te olvides, es un servidor. Es un servidor. La gente espera de nosotros la opinión, el análisis, para ellos tomar una decisión. Fíjate la gran responsabilidad. Por eso un día me deslastré de rollos teóricos en torno al tema de la libertad de expresión, que sí, que no. El padre Gustavo Ocando Llamarte me dijo en una entrevista lo siguiente: más importante que preocuparse por la libertad de expresión es saber que lo importante del periodismo es la honestidad periodística. Que vigilemos este principio de honestidad periodística. Excelente. Yo hago mía esa palabra de Monseñor Gustavo Ocando Llamarte. Bueno, bien. Feliz noche. Igualmente, Rafael Galicia, gracias por esta entrevista. Será hasta la próxima.